Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy les quiero hablar sobre tener osadía para vencer al pecado. Pero ¿cómo? Al disfrutar de Cristo y lo que Él nos dio de gracia. Ya van a ir entendiendo. Porque a veces, hermanos, nosotros nos ponemos pensamientos solamente negativos, que parecen muy reales, es que lo son los pecados que vemos en nuestra carne, pero que dejamos que nos domine todo el rato, que esos pensamientos queden allí. Y de esa manera se vuelven pensamientos irreales. ¿Por qué irreales? Porque realmente, ¿quién es el que debe dominar nuestros pensamientos? Cristo, quien es la esperanza de gloria. Si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y no en Cristo, hermanos, vamos a quedar solamente mirando el pecado, el mal, y vamos a inventar cosas que no son reales. Vamos a estar predicándonos lo malo y no lo bueno que es Cristo. Claro que nosotros debemos ser realistas en el sentido de ver nuestros errores para acudir a Cristo. Pero cuando esos errores empiezan a dominarnos, empiezan a desanimarnos, se vuelve, digamos, nuestra persona como un doctor malo que hace operaciones malas. Trabaja con instrumentos buenos, como el doctor, trabaja con instrumentos reales, pero lo usa para el mal. Y no vamos a solucionar nada así. Debemos mirar a Cristo, hermano. Eso es lo que yo me quiero enfocar hoy. Para eso les voy a decir una cita muy importante que nos va a introducir esto. El de disfrutar de Cristo para poder vencer al pecado. Una cita que nos muestra la realidad de la mayoría, digamos, de nosotros, porque cuando pecamos siempre estamos olvidando algo, el disfrute. David Tripp dice que había uno que cuidaba las flores, estudiaba cómo cuidar las flores, cómo crezcan bien, etc. Y dice que pasó varios años así, ¿no? Y un viernes por la tarde, después de 3 horas de trabajar ese viernes con sus rosales, estaba viendo por la ventana mientras se lavaba en el refregadero de la cocina, cuando de repente algo le impacta, algo le impactó. Porque lo único que no había hecho con sus rosas durante todos esos años fue disfrutarlas. Había trabajado tanto en eso, en las rosas, pero no disfrutaba del fruto de su trabajo. Hermanos, muchos de nosotros a veces estamos mirando las cosas de Dios en la iglesia cuando vamos o cuando leemos la Biblia incluso, pero no disfrutamos de Dios, no disfrutamos de que podemos acceder a Cristo de pura gracia y de pedir ayuda en cualquier oportuno socorro, como dice Hebreos 4. No aprovechamos lo que somos en Cristo, hermanos. Y ahí viene todo el mal, ahí vienen los pensamientos que nos abruman, el no disfrutar lo mejor. Michael Barrett también nos dice, muy a menudo los cristianos son como los 10 espías, esos 10 espías que se relatan en Números, que admiraron y podían describir las uvas de Canaán. Esas frutas que salen de la vid. ¿Qué? Empezaron a decir, mira esto, lo que hay allá. La calidad de estas frutas. Empezaron a describir estos espías lo que vieron en la tierra allá de Canaán. Pero, dice el autor, Michael Barrett, en su libro The Beauty of Living the Christian Life, dice, fallaban en poseerlas a esas uvas. En otras palabras, fallaban en comerlas, en disfrutar eso. Ellos se mantuvieron en el borde de la bendición. Miraron, pero no aprovecharon. Estuvieron en el borde. Hermanos, nosotros debemos ver el Evangelio, pero no pasar de largo, sino que agarrar el Evangelio y disfrutar más. Es lo que va a sacar los pensamientos negativos. Y sí, no va a ser a un lado, así como que si no hay nada malo en nosotros, sino que va a llenar lo que está mal en nosotros con algo bueno para que lo malo salga. Así como cuando
sale las hojas que ya están maduras y se caen porque viene una nueva, porque la savia está poniendo algo nuevo. Hermanos, sin Cristo no podemos hacer nada. Eso es lo que nos está diciendo acá. Por lo tanto, debemos primeramente disfrutar de Cristo y ahí todos los pensamientos, todos los pecados van a ser anulados y los pecados no nos van a dominar. Los pensamientos que vienen por detenernos en nuestra autoconcepción de los pecadores que somos no nos va a abrumar, hermanos. Porque el diablo está allí queriendo predicarte sobre lo que sos. Y no sobre lo que sos en Cristo, sino sobre lo que sos en el viejo hombre Adán. Eso es lo que hace el diablo. Él es un muy buen predicador y se viste de mensajero de luz. Hermanos, no debemos permitir que eso pase con nosotros. Y hablando sobre eso de los 10 espías que pudieron describir todo pero no aprovecharon, vayamos a estudiar un poquito ahí por arriba, ¿no? Para que entiendamos más riquezas de lo que está diciendo. Vean que Deuteronomio 1, 20 al 21, se ve que Dios le prometió la tierra de Canaán. Encima, mira lo que les dijo. He aquí, el Señor tu Dios ha puesto la tierra de Canaán, ahí donde estaban esas frutas. Y luego los 10 espías no aprovecharon esas frutas. Pero miren lo que Dios les dijo, como que les dijo, aprovechen esas frutas. Pero ellos, no puedo, es muy grande para mí, no puedo. Miren lo que dijo Dios. He aquí el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y tómala. Esto dice Deuteronomio 1, 20 y 21. Sube y tómala, como el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni te desanimes. Encima, Moisés, inspirado por Dios, agarra un texto de la Biblia y les dice que Dios mismo te dice no temas ni te desanimes. Sube, agarra esas uvas, esa tierra, hermanos. No me acuerdo bien si Moisés es el que dijo esto o Josué, pero lo cierto es que Dios les dijo. Pero estos fueron incrédulos. En primer lugar dijeron, vamos a enviar a espías a ver cómo es la tierra, a ver. Pero ustedes vieron que Dios le dijo que vayan, tomen, no teman y ni se desanimen. Pero estos, ¿qué hacen? Envían espías a ver si pueden o no. Bueno, todavía no quiero precipitarme a juzgarles ya. Pero estos espías van y de hecho, estos 10 espías detallan lo glorioso de la tierra. Mira qué gran. Pueden describir muy bien, como dijo Michael Barrett, lo glorioso que ven allí. Pero parece que algo fue más cautivador. Que ellos vieron las ciudades que allí habían, que allí estaban, y que tenían, digamos, soldados fuertísimos, los hijos de Anac, que eran gigantes. Y entonces fue opacado las cosas buenas que Dios prometía y les daba, y les prometía que les iba a dar, encima les animaba, no temas, ve allá, yo te doy. Fue opacado por el hombre. Qué grande es el hombre allí. No, en esa tierra hay gente que es muy poderosa. Pero el problema mayor es que son ellos mismos que no creyeron en Dios, en la gracia de Dios que le daba eso y que le daba las fuerzas para no temer y vencer a esos gigantes y agarrar la tierra. No creyeron. Estos 10 espías decían, no vamos a poder, no vamos a poder. No creyeron en Dios. No se deleitaban en Dios en sus corazones, pues en ese momento ellos hubieran dicho, en primer lugar, qué grandes son estas cosas que Dios nos dio para tener. En segundo lugar, también dirían, Dios es tan lleno de gracia que nos dice que podemos obtener eso. Gracias Dios, vamos a vencer. Pero esta no fue la reacción de ellos. En cambio, la reacción de Josué y Caleb sí fue favorable y positiva, bíblica. ¿Qué dijeron estos? Dijeron, su defensa, la de las ciudades de allí de Canaán, las que tenían uvas grandes, su defensa se ha apartado de ellos. Y el Señor está con nosotros, no los temáis. Estos creían en la palabra y se apropiaban realmente de la palabra de Dios, de la gracia de Dios y de lo que Dios les prometió. Josué y Caleb, sí. Los otros no, los otros decían,
Números 13:31. No podemos porque son más fuertes que nosotros. Ellos más fuertes que nosotros. Nosotros no podremos contra ellos. Y Josué y Caleb dice, no, el Señor está con nosotros. Y también dijo, nosotros podremos contra ellos. Hermanos, los 10 espías y la gente que los siguió, el pueblo de Israel que los siguió, estaban enfatizando más el poder humano, el poder tal vez también terrenal, y ahí podemos expandir al diablo, las huestes malignas. Estaban exaltando más las capacidades de ellos que la de Dios. Y estaban exponiendo lo que realmente había en el corazón de ellos. Por eso también Deuteronomio dice que Dios les ponía pruebas para que el corazón se revele. Hay un pasaje en Deuteronomio. Es muy claro. Hermanos, nosotros no debemos ser así. Debemos disfrutar de Dios y confiar en Él. Disfrutar de lo que Él nos da en el Evangelio. Él murió por nosotros y nos dio la capacidad de hacer obras que son de Cristo en nosotros. Y nos sacó toda la paga del pecado, que era el infierno, la muerte, y nos dio la justicia del Hijo de Dios. De tal manera que nosotros somos vistos por Dios 100% justos, hermanos, a la vista de Él. Viví como que si sos libre porque lo sos en Cristo. Ya saliste de la cárcel. Respira el aire de la libertad, hermanos. Disfruta de Cristo, hermanos. Esto es lo que te dice Dios. Todo te fue dado para que vivas una vida de Cristo, una vida santa, una vida con piedad. Vean lo que dice 2 de Pedro 1, versículo 2, por ahí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. En otras palabras, Dios te promete que vos vas a tener vida y te da esa vida. Y te dice todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que es lleno de vida, todo lo que sale de la vida, todo lo que es vida, se te dio por el poder de Dios. Y la piedad también se te dio, para que vos vivas piadosamente. Él te la dio por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel, de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, algo así dice. Hermanos, mediante el conocimiento de lo que hizo Cristo por nosotros, que nos dio todo de gracia, se nos da el poder para vivir la vida cristiana de gracia. Disfruta más de Cristo. El mismo Pedro nos dice en su primera carta, en primera de Pedro, dice que aunque nosotros no vemos a Cristo ahora, nosotros lo disfrutamos. Porque dice, aunque no lo vemos, aunque ahora no lo ven con los ojos físicos, confían en Él con una alegría gloriosa e indescriptible. En otras palabras, tu alegría indescriptible de Cristo no solo debe ser una teoría, porque cuando viene la prueba, vos vas a exaltar más a tu carne, a las huestes enemigas, y no vas a apropiarte de Cristo. Josué y Caleb te dirían, nosotros podemos contra la carne. No solo decimos que es glorioso Cristo, sino que de hecho nos apropiamos de Cristo y vamos y vencemos. ¡Wow! ¿Entienden a lo que este pasaje nos está llevando, hermanos? Todo nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel a quien nosotros nos gloriamos con un gozo inefable e indescriptible. Si vos sos más anonadado y dejas que Dios con su sol de justicia te queme más, luego, en los momentos de la prueba, vos vas a estar firme. Por eso dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, para que cuando venga el día malo estéis firmes. Hermanos, anonádate de Cristo, que Él sea tu todo, que lo demás quede en segundo plano, por así decirlo, eclipsado, opacado por lo glorioso que es Cristo. Y que no solo quede en palabras, sino te animo a que cada momento digas no a esos pensamientos que quieren agarrar cosas
malas para que te infundan temor, te infundan, digamos, superioridad, te infundan la superioridad a Cristo, que eso es una mentira, hermanos. Solo Cristo es superior. No creas la mentira, hermanos. No vivas entonces con las mentiras, pues las mentiras llevan al mal, al fracaso. Muchos pensamos, hermanos, como ellos. A veces caemos como esos 10 espías, hermanos, pero no debemos ser así. No debemos tener esos pensamientos incrédulos a la gracia de Dios y a Dios. No debemos no disfrutar de Cristo, hermanos. Henry Scougal nos dice algo maravilloso al respecto. Henry Scougal fue un escritor, creo que puritano, que cambió la vida de uno de los mayores predicadores evangelistas de todos los tiempos, como los eran George Whitefield y John Wesley. Cuando George Whitefield y John Wesley leyeron el libro que yo les voy a, citar en algunos textos, ellos cambiaron, ellos se convirtieron al ver a Cristo. Este libro fue usado por Dios, este libro que yo, voy a citar algunas citas. Cambió a los mejores predicadores, George Whitefield, que hizo una obra evangelística sin igual allá en Estados Unidos y también en Inglaterra, y John Wesley, que tal vez ustedes conozcan un poco más, que también hizo un tremendo avivamiento. Hermanos, ¿qué dijo Henry Scougal sobre esto? Dice que a veces el creyente, ahora les voy a decir la cita, pero les voy a introducir. Henry Scougal dice que el creyente como que a veces se deja llevar por pensamientos incrédulos. Y dice que puede ver la felicidad en el Evangelio, porque claro, algo ve porque es creyente, pero esa felicidad que ve en el Evangelio, que vio hace un poco, le genera como un hambre porque él nota que él no puede alcanzar eso, porque cuando se ve a sí mismo ve que solo hay desastre, como que dice, no puedo alcanzar eso de vuelta, o no puedo alcanzar más. Y se enfoca en los problemas, inclusive se enfoca, dice, en sus problemas circunstanciales, como el cuerpo, que a veces tiene enfermedades, o se enfoca en pecados, se enfoca en eso. Y como que dice, no, la felicidad es algo ajena a mí, la felicidad que Dios promete por el Evangelio y que Cristo viva en mí, en mi alma, me transforme, es algo ajeno, no puedo, no. Y se enfoca más en el yo. De tal manera que él hace una ilustración de que como a veces el creyente piensa que es como un náufrago que está en las olas así, pero no puede alcanzar la tierra y sin embargo ve a otros que están en esa tierra disfrutando de esa tierra. ¡Wow! A veces los cristianos piensan que la felicidad del Evangelio es algo ajeno por los pensamientos incrédulos, hermanos. Piensa que es algo imposible para él disfrutar en la tierra y se queda como un náufrago ahí viendo, envidiando, dice, a los que están allá en esa tierra disfrutando, hermanos. Y da otra ilustración, y cito esta ilustración, que es un mal pensamiento que tienen muchos creyentes a veces, que dicen, al centrarse en el yo, ¿no? Y aquí nos dice la ilustración, tremenda ilustración, dice, que puedo girar y revolverme como una puerta en las bisagras. Vieron que la puerta hace así, ¿no? Y la bisagra es lo que está acá, que le permite, digamos, la facilidad de que la madera de la puerta se mueva, ¿no? La bisagra es como un metal que une a la pared con la madera de la puerta y de tal manera que permite que la puerta se mueva, ¿no? Y dice que yo puedo girar acá, a veces el creyente piensa, yo puedo girar y revolverme como una puerta en las bisagras, pero nunca puedo despegarme completamente, ni estar del todo desenganchado de mí mismo, que sigue siendo el centro de todos mis movimientos. Como que dice que no puedo salir de la bisagra. Al fin y al cabo trato de salir, me muevo, pero el centro de mis movimientos sigue siempre estando allí en el yo, en la bisagra, en yo. Él percibe su orgullo, dice. Ahí estaba diciendo antes.
De tal manera que no puedo, aunque me mueva, aunque trate, siempre estoy ensimismado en mí mismo y no puedo. Y veo mi mal y veo que todo, inclusive las cosas buenas que trato de hacer, están contaminadas por el orgullo, por mi propio querer. Y se ve a sí mismo y vienen esos pensamientos que tienen algo de realidad, pero que le abruma y no puede salir. Soy como esa puerta que se mueve, pero no puedo desprenderme de esa bisagra, pues el centro del movimiento sigue siendo el yo. Y nos está diciendo algo real, hermanos, que a veces somos muy orgullosos, pero no dejes que esos pensamientos te dominen. Y sigue diciendo, ellos han visto la tierra y han visto que es muy buena. Y ahora se va a la tierra de Canaán. Han visto que es muy buena, que fluye leche y miel, pero descubren que tienen que lidiar con los hijos de Anac, los gigantes que estuvimos viendo, que tienen que lidiar con eso. Tienen que lidiar con muchas lujurias en ellos, corrupciones poderosas que vencer. Dicen no, y temen que nunca prevalecerán contra ellos. Pero acá nos lleva a la solución Henry Scougal. Acuérdense que esto escuchó George Whitefield y John Wesley, que eran unos, digamos, legalistas empedernidos, por así decirlo. Pero, dice Henry Scougal, ¿por qué deberíamos ceder a sugerencias tan desalentadoras? ¿Por qué deberíamos ceder a sugerencias tan desalentadoras? Animémonos, dice mi querido amigo, animémonos con esas poderosas ayudas que debemos esperar en esta guerra espiritual. ¿Cuáles son esas maravillosas ayudas? Y aquí nos da un pasaje más, pero yo me centraré en uno, el pasaje que nos dice, porque mayor es el que está con nosotros, Dios, Jesús, que todos los que se levantan contra nosotros. Primera de Juan 5 por ahí dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que el que está afuera. Mayor es el que ha vencido al mundo, que es Cristo, el que ha vencido inclusive a nuestra carne, el que nos posibilita cumplir los mandamientos. Mayor es Él que venció, hermanos. Él es mayor. No te enfoques en ti. En tu carne no vas a encontrar la solución. Sal de esos pensamientos que se enfrascan, que se enlatan en uno mismo. Sal, sé libre, experimenta la libertad que Cristo conquistó para vos y para que vos puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para que vos puedas decir, si Cristo está conmigo, nosotros podemos vencer. Si Dios está con nosotros, nosotros podremos vencer a ellos. Esto era lo que Josué y Caleb decían, podremos más nosotros que ellos. Está Dios con nosotros. Esto es lo que hace toda la diferencia del mundo, hermano. Quiero que vos estés consciente que Cristo venció a todo, hermanos, ya. Por eso Pablo decía, me glorío en la cruz. Lejos esté de mí de gloriarme en mí mismo. No, yo no puedo hacer nada en la vida cristiana. Todo se me es dado de gracia, decía Pablo también. Si he trabajado más que los apóstoles, no fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. No osaré decir que he hecho algo que Cristo no ha hecho por mí, dijo en Romanos 14. No oso decir que yo hice. Pablo sabía quién se lleva la gloria. Y por eso él no se enlataba en su pecado, sino que se desprendía del desánimo. Por eso decía, estad siempre gozosos, no estéis por nada afanados. Filipenses, hermanos, debemos estar mirando a Cristo, disfrutando de Él, regocijándonos de Él, que es la esperanza de gloria. Debemos ser como esos dos ciegos que seguían a Jesús hasta alcanzar
la bendición. Y Jesús le estaba probando la fe. Debemos seguir mirándole. Que Él acapare nuestros pensamientos, hermanos. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. También Jesús decía, hermanos. No debemos ser hechizados por nosotros mismos o por la carne o por las obligaciones de seguir la ley, pues eso era lo que le estaba pasando a los de Galacia. Se fascinaron por otro evangelio, por el evangelio que te decía, haz esto para vivir. Entonces Pablo les dice, ¿qué nos fascinó? Hermanos, hipnotízate por Cristo, déjate hipnotizar por Cristo. Y eso va a hacer toda la diferencia. Y no es una, digamos, hipnotización en sí, sino que vos vas a estar disfrutando con toda tu voluntad del ser más maravilloso del universo. Hermanos, disfruta de Cristo. Y esto es lo que te va a llevar para ¡pium! Arriba y no para abajo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.